Hola, buenos días. Hola Beatriz, buenos días. Eres la primera en saludar. Hola Víctor, Rosa, ¿qué tal estáis? Bueno, llegamos a la última de las sesiones de este ciclo de formaciones de Scopus y muy contento de contar de nuevo con toda vuestra participación. Muy buenos días. Bueno, mientras esperamos a que llegue la hora y damos un par de minutos más de cortesía. De nuevo agradecer vuestra presencia a los que habéis estado todas las sesiones con nosotros o los que os habéis unido a alguna y por supuesto aquellos que sois nuevos. eh, Hola Belén, vos sois bienvenidos al taller de hoy, por supuesto. Durante las sesiones previas hemos estado hablando mucho de Scopus, de las funcionalidades que tiene, de qué es exactamente la herramienta que se puede hacer con él, ayudar a ahorrar tiempo, cómo la podéis utilizar como científicos, bueno, un poco para optimizar todas vuestras búsquedas de investigación, de información y demás. Hoy un poco para complementarlo, vamos a dar, bueno, lo que llamamos un taller de autor más al uso, que consiste en, bueno, dar algunas pistas sobre los procesos de redacción de artículos científicos, sobre los procesos de redacción de capítulos de libros o de libros. Tocaremos algún apunte ético relacionado con el mundo de las publicaciones científicas y, bueno, trataremos de resolver cualquier duda que podáis tener a este respecto. Y sigue entrando gente. Muy buenos días a todos los que os vais uniendo a la sesión. Sed bienvenidos. Y nada, en breve comenzaremos. Un poco lo que comentaba. Hoy nos centraremos más en estos aspectos que tienen que ver con la redacción de un artículo, sobre todo, o con la escritura de un libro. Evidentemente, la ciencia que vosotros hacéis, el mensaje que queréis comunicar es eminentemente vuestro y sois vosotros los que sabéis el tipo de desarrollo científico que estáis realizando. Nosotros lo que os podemos dar es alguna pista sobre cómo escribir apropiadamente un artículo científico de tal manera que los editores, cuando lo reciban y vean que está acorde a las normas, a las guías de autores y demás, pues lo vean con buenos ojos, de tal manera que su percepción sea, bueno, pues favorable y comiencen el proceso de revisión con pares ya por pares, digamos, sabiendo que están hablando con científicos que entienden lo que es el mundo de las editoriales, entienden lo que es publicar y bueno, saben que están lidiando con las personas correctas. Se nos une Cristiani. Cristiani, muy buenos días. Espero que todo bien. Buenos días. Ya sabéis que Cristiani ha estado con nosotros todos estos días dándonos apoyo. Te saluda Belén, Cristiani. Te saludan todos. Y vamos a ver por aquí. Hola Lola. Y nada, en 3 minutitos o así comenzamos, si os parece bien. Veo que sigue habiendo gente de las distintas localizaciones geográficas en España. Sed todos muy bienvenidos. Vamos a apurar un poco el café y... Alguien pregunta en la parte de preguntas y respuestas que se ha apuntado a más de una sesión y si es necesario que se desapunte. No, a priori no es necesario. En las hojas de registro figurará si has atendido o no has atendido y es lo que tendrá en cuenta FECIT para emitir o no los certificados acorde al tiempo que hayáis estado. Emilio José se nos une hoy por la mañana. Sí que, sí que te recuerdo, Emilio José, de las sesiones de la tarde. Pues espero estar un poco a la altura de las expectativas y que la sesión sea provechosa. El ritmo será un poquito más tranquilo. Ya sabes que el flow de Cristiani es muy especial, pero bueno, intentaremos, como digo, dar algún apunte sobre la redacción de capítulos de libros, de artículos científicos, algún apunte sobre ética y demás. Son las 10, hoy esperamos un par de minutos y comenzamos. Cualquier duda que tengáis, bueno, podemos hacer una sesión un poco más. Bueno, yo creo que en general todas han sido muy dinámicas y con un buen ambiente y relajadas, pero hoy podéis interrumpirme en cualquier momento a través de Cristiani. Cuando uno está con una presentación con estas herramientas, Teams, Zoom y demás, hay veces que no está viendo todo el chat, todas las preguntas y respuestas. Entonces, Cristiani, si hay algo que encaja, no dudes en interrumpirme y vos
vosotros los que estáis atendiendo, pues por supuesto podéis poner vuestras preguntas en el apartado apropiado. Eh, bueno, ahí Lola nos comenta que ayer hizo una búsqueda por resumen y le surgieron algunas dudas porque le devolvía a Scopus artículos que no tenían mucho que ver con su campo de investigación. Yo en este caso aconsejo que reduzcas un poco la búsqueda, que pongas más palabras clave que la limiten, que utilices los filtros en la parte izquierda de la herramienta un poco para ir llevándote a donde tú quieres. Como investigadora conoces lo que te interesa, entonces la mejor manera es que vayas utilizando los filtros para limitar tu búsqueda a aquellos artículos que creas que pueden ser de tu mayor interés. Bueno, vamos a compartir la pantalla y comenzamos con la presentación porque tal vez, bueno, es un poco de estilo libre hoy, así que puede durar un poquito menos, un poquito más. Vamos a ir viendo, dependerá un poco también de las preguntas y demás. De momento compartimos pantalla, compartimos presentación, completa. Y probablemente tenga que cambiar entre la configuración del moderador. Bueno, eh, no sé si estáis viendo correctamente la presentación en modo de pantalla completa. No está, Pablo. No está la Ahora sí. presentación. Ahora sí. Vale, ¿está en forma de pantalla completa o...? Sí, ahora sí. Vale, perfecto. Bueno, yo tengo aquí el chat un poquito minimizado, pero como os digo, será Cristiani la que hará las tareas de moderadora, como llevo haciendo todos estos días, fenomenalmente. Comenzamos sin mucha más demora. De nuevo, bienvenidos. Soy Pablo Secades, consultor de soluciones de investigación para el Sevier, como Scopus, que es de lo que hemos tratado en todas estas sesiones. Con nosotros está también Cristian y Fiorín, mi compañera, nos habla desde Brasil. Yo me encargo de las sesiones de la mañana, ella se encarga de las sesiones de la tarde. Y bueno, creo que muchos de los que estáis en esta sesión hoy habéis atendido algunas anteriores. Durante los últimos 8 o 9 días hemos abordado el uso de la herramienta Scopus. Scopus es una base de datos que contiene más de 95 millones de documentos científicos y que además tiene unas potentes herramientas analíticas que permiten pues, analizar la producción científica de una institución, de un autor, permite estudiar revistas en profundidad, nos ayuda a elegir nuestra revista preferida o la revista que potencialmente pueda coger nuestros artículos de mejor manera, nuestra o nuestras revistas. Ayer estuvimos hablando de la función de comparar fuentes, comparar revistas, que junto con esta otra herramienta que ofrece el Sevier, Journal Finder, bueno, pues os permite acotar un poco las revistas a las que podéis enviar vuestros artículos. Sabéis que han sido unas sesiones temáticas, dura 1 hora, sesión de mañana y de tarde, repetimos los contenidos, por lo cual no es necesario asistir a las dos cada día. Y si tenéis cualquier duda relacionada con el uso de Scopus, con material de formación, con vuestros certificados y demás, podéis escribir, como decimos siempre, a la dirección de correo que veis en la pantalla, recursos.científicos@fecit.es. Estamos grabando esta sesión, con lo cual entendemos que dais consentimiento para la misma y, como siempre, indicar que FECIT enviará un certificado de asistencia único en el que computarán todas las sesiones a las que habéis atendido, si es una, si es cinco, cinco. Para obtener el certificado es necesario atender en torno al 90% del tiempo de la sesión y contestar a 3 preguntas que lanzaremos a lo largo de la misma. Eh, no es requisito imprescindible que contestéis bien a las preguntas, pero sí lo es que contestéis. Os aparecerá una ventana emergente, no tenéis que contestar en el chat, no tenéis que contestar en el apartado de preguntas y respuestas, sino en la ventana emergente que os saldrá. Y
Y si no veis esta ventana emergente, nuestra recomendación es que minimicéis alguna pantalla que podáis tener abierta, ya sea la del chat, preguntas y respuestas, o incluso la de la propia aplicación, porque puede estar escondida en algún lugar. Cristian, y además me da mucho apoyo compartiendo los códigos QR para aquellos que os resulte difícil acceder a la pregunta en sí. Ya sabéis que Scopus, esta herramienta que estamos presentando estos días, llega a vosotros a través de FECIT, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que básicamente es el organismo que ampara o bajo el cual se encuentra todo el sistema de investigación en España. Universidades, centros de investigación, organismos públicos de investigación, en fin, seguro que todos vosotros de una manera u otra estáis conectados con FECIT, que no deja de ser una institución de referencia en nuestro país en el contexto de la investigación. Más de 116 instituciones están englobadas bajo este paraguas de FECIT y bueno, desde allí también os pueden ayudar a resolver vuestros problemas de acceso o cualquier otro problema que tengáis en relación con el uso de la herramienta. Bueno, esto es lo que hemos ido haciendo, es el recorrido que hemos caminado juntos. Bueno, ahora tenemos una perspectiva temporal y como veis, pues hemos ido, digamos, paseando en conjunto con vosotros, que ha sido un verdadero placer, a través de todas las funcionalidades de Scopus. Y hemos pensado que un buen complemento para la herramienta que hemos presentado, dado que todo tiene que ver con artículos científicos, con publicación de contenido científico, que sería buena idea como colofón a esta formación ofrecer una sesión de autores, lo que nosotros llamamos un taller de autor, que básicamente consiste en daros pistas sobre cuál es la mejor manera o cuáles son las mejores prácticas para enviar vuestros artículos científicos. Comentaremos cuál es el proceso de revisión por pares para una revista, comentaremos cómo se hace el proceso de revisión para un libro, un capítulo de libro, hablaremos también sobre ciertos aspectos éticos que tienen que ver con el mundo de las publicaciones científicas, disposición para cualquier duda que podáis tener al respecto. Como siempre, podéis acceder a todo lo que tiene que ver con contenido de Scopus en las Sleep Guides, las guías de biblioteca de Scopus, en la página web que estoy compartiendo. Y de la misma manera podéis acceder al material de formación de previas sesiones en la página de formación online de recursos científicos de FECIT. Ahora mismo tenemos alojados los vídeos de las últimas sesiones que sucedieron el semestre pasado y a partir de finales de diciembre, que será más o menos el mismo momento donde recibiréis los certificados, se alojarán los nuevos vídeos que reemplazarán a los existentes. Es decir, las sesiones que estamos impartiendo estos días durante la última semana y la que está en curso, eh, serán estos los vídeos que tengáis disponibles en la página de FECIT a finales de diciembre. Y sin más, comenzamos con la presentación de hoy. He llamado a esta presentación de autor a autoridad, digamos, ¿no? Y cómo ofrecer a los investigadores las herramientas para aprovechar todo el potencial que tenéis. Y de autor a autoridad, un poco lo que indica es el paso de la redacción de un artículo científico, que, bueno, suele ser la tarea, digamos, de un investigador más junior. Bueno, pues divulgar su ciencia o sus descubrimientos a través de artículos científicos, pues de un autor, que sería el autor de un artículo científico, a una autoridad que sería más una persona ya considerada como capaz de escribir un capítulo de libro o un libro completo, porque ya tiene la suficiente experiencia y el conocimiento sobre el área de temática de estudio como para poder escribir un libro. De ahí el título de autor a autoridad. Y de tal manera que trataré de combinar ambas cosas, redacción de artículos científicos, redacción de capítulos de libros y, como digo, alguna píldora ética en el camino. Bueno, esta es un poco la agenda de hoy y finalmente concluiremos con cómo os pueden ayudar distintas herramientas que ofrece el Sevier, incluida Scopus, a lo largo de las distintas etapas de investigación de un investigador. ¿Por qué es importante el mundo de las publicaciones científicas? ¿Por qué es importante que nuestros descubrimientos sean transmitidos a la comunidad científica de forma rigurosa, de forma clara y de forma que permita avanzar las distintas áreas de conocimiento? Bueno, una primera respuesta la ofrece la imagen que vemos que tiene que ver con la teoría Gestalt. No sé si estáis familiarizados con ellos, pero básicamente en lo que consiste es que nuestros cerebros pueden interpretar la misma situación de maneras completamente diferentes. Alguno de vosotros probablemente estéis viendo la cabeza de un pato, otro de vosotros probablemente estéis viendo la cabeza de un conejo.
De lo que se trata en ciencia es de que no haya mucho espacio a la interpretación, de que nuestros resultados científicos sean fiables y lleguen a la comunidad científica de manera clara. Entonces, bueno, funcionalmente, escribir artículos científicos, escribir capítulos de libro, básicamente lo que quieren es aportar ciencia clara y entendible por todos, sin espacio para la interpretación. Digamos que es ir construyendo conocimiento. Esto es importante y esta es el área funcional que tiene que ver con todo lo que son las publicaciones académicas. Hay un área práctica también, y es que quede constancia de lo que hacemos. Newton no tenía mucho interés en escribir su teoría de la gravedad y tuvieron que ser sus colegas científicos los que le insistieran. Si hubiera sido por él, tal vez habríamos tenido que esperar eh, años o décadas para llegar a la misma teoría. O sea que quede constancia de lo que se investiga, de los descubrimientos que se realizan, de lo que se publica, es una parte práctica muy importante del mundo de las publicaciones científicas. Y no solo que quede constancia, sino que este conocimiento pueda ser distribuido, pueda ser transferido para que otros autores, bueno, se beneficien de él y sigan construyendo la ciencia, permitiendo que avancen sus campos de investigación. Parece claro que, bueno, que la importancia del mundo editorial dentro de la ciencia es clara e innegable. En principio, a grosso modo, lo detallaremos un pelín más adelante en alguna otra diapositiva, podría haber dos tipos de contenido, insisto, en grosso modo, que es el contenido de libros, un contenido más fundacional, un contenido más holístico, más general, que entra en pocas profundidades, pero que permite aprender sobre áreas de conocimiento sobre las que somos legos, sobre las que no tenemos ningún conocimiento. Y un poco en oposición o complementando estaría el contenido de un artículo científico que básicamente bucea, profundiza en aspectos concretos de diferentes disciplinas, digamos que construye conocimiento. Por supuesto, ambos contenidos son indisociables, van juntos y todo aquello que es publicado en forma de artículos científicos, alguien lo utilizará en un futuro para hacer compendios en forma de libro que resuman los aspectos más importantes de un campo de conocimiento en concreto. Solo por comentar, aquellos artículos científicos en los cuales hay referencias, hay citas que apelan a libros, suelen tener más impacto y suelen ser más citados, lo cual demuestra que, bueno, que la aportación de los libros a los artículos científicos es desde luego importantísimo. De la misma manera bueno, que leer un libro nos permitirá sentar las bases fundacionales de nuestra futura investigación. Ambos contenidos, contenido de libro, contenido de artículos, completamente interconectados y ninguno de ambos podría vivir sin la existencia del otro. ¿Qué tipos de publicación? Y esta es un poco la diapositiva que os decía antes, que es un pelín más detallada, podemos encontrar en el mundo de las publicaciones científicas. En principio, lo solemos representar en forma de pirámide. Y en la base de la pirámide estarían los libros más generales, lo que llamamos Major Reference Works, que no dejan de ser enciclopedias. Y son textos muy generales, muy completos, no demasiado profundos, sobre temáticas bastante generales. Digamos que es el apartado más general de esta pirámide que estamos tratando. Si subimos un poquito en la pirámide, nos encontramos con los libros de texto, libros con eminente componente pedagógico que tratan de instruir a los interesados, a los investigadores, en nuevas áreas de conocimiento. Si seguimos subiendo en la pirámide, bueno, pues nos encontraremos con los manuales, con los libros de mano. Ofrecen conocimiento algo más profundo y sobre todo muy práctico en las distintas disciplinas en las que nos queramos ir internando sin tener demasiado conocimiento previo sobre las mismas. Digamos que estos tres son los pilares más básicos del libro, los más generales, ofrecen mucha información. Nos permiten hacernos una idea del estado de la situación de una disciplina, un área de conocimiento en concreto, pero el grado de profundidad es un poquito limitado, podríamos decir. De ahí, si seguimos subiendo en la pirámide, llegamos a otros dos formatos de libros también, que lo que nos permiten es profundizar
en nuestro conocimiento sobre unas áreas determinadas. En principio tenemos las monografías y, bueno, como su propio nombre indica, la monografía ya se centra en un tema mucho más concreto y mucho más específico. De nuevo, sigue sin entrar en detalles muy, muy profundos, pero sí que ofrece una visión general sobre las temáticas ya algo más reducidas. Y si seguimos subiendo, tenemos los serials. Y los serials no dejan de ser compendios de artículos altamente citados que aparecen con regularidad. Y si vemos, cambia el color de la pirámide porque es una fase transicional en lo que es el libro puramente conocido como tal, lo que conocemos como un libro, hacia el componente más de artículo. Los serials se encuentran un poco a caballo entre ambas. Y por último tenemos lo que son artículos. Y los artículos, en general, insisto, todo es un poco grosso modo, aparecerían inicialmente en la parte más baja de la pirámide los artículos de revisión sistemática, que son muy específicos de campo, muy específicos de tema, pero que permiten abordar de forma holística este tema en concreto. Son los artículos de revisión sistemática. Estoy seguro que todos vosotros, si hacéis trabajos relacionados con investigación o vuestros TFGs o demás, estáis familiarizados con este tipo de formatos, las revisiones sistemáticas. Hablamos de revisiones sistemáticas también como una opción que ofrecía la funcionalidad de comparar fuentes dentro de Scopus, que una de las cosas que nos permitía saber es cuántos artículos de revisión sistemática publicaba una revista a lo largo del tiempo. Y por último, en el tope de la pirámide tenemos lo que son los artículos de revista típicos, que es donde nosotros como investigadores, bueno, pues enviamos a la comunidad científica nuestros descubrimientos, y todo aquello que hace avanzar nuestros campos de investigación. Entonces, bueno, básicamente esta es la estructura de lo que son las publicaciones científicas. Tiene que ver solamente con publicaciones científicas, con la transmisión del conocimiento en distintas áreas de conocimiento. Em, ¿Cuáles son los propósitos o los objetivos de las publicaciones científicas? Bueno, pues en el caso de las revistas, el, el propósito, digamos que es el descubrimiento, el encontrar la verdad, el hacer avanzar a la ciencia, el hacer avanzar a nuestro conocimiento, el hacer que sepamos que a día de hoy bueno, pues las cosas funcionan como funcionan y conocer un poco más este universo que nos rodea. Digamos que la redacción de un artículo científico, las publicaciones en revistas, buscan hacer avanzar las disciplinas de conocimiento. Y el proceso a través del cual lo hacen es el proceso de revisión por pares. Comentaré sobre este proceso, me imagino que todos estéis familiarizados. Es como el estándar que avala que la ciencia que se envía a la comunidad científica es veraz, es creíble, es fiable. Este es el proceso de revisión por pares y es un proceso que va asociado indisolublemente al mundo de los artículos de revista. En el caso de los libros, el propósito un poco es confirmar todo aquello que otros han investigado y que han publicado en artículos científicos, así como inspirar a futuros investigadores en un campo. Digamos que mostrar un poco cuál es la situación científica o sí, cuáles son las bases científicas para que ellos o vosotros podáis hacer vuestro trabajo empezando de cero, digamos. Y un poco el proceso es el de compilación. Gente experta con mucho conocimiento en sus campos de investigación que tienen la capacidad de resumir de manera muy cabal, muy comprensiva todos los conocimientos que mejor representan los pilares o las bases fundacionales de un campo de investigación. Esta sería un poquito la diferencia en cuanto a los propósitos y a los procesos involucrados en artículos de revista o en redacción de libros. Esta gráfica podría resultar un pelín confusa, pero de aquí solamente quiero destacar un poco las diferencias que existen entre el ritmo o la elaboración de un artículo científico y la elaboración de un capítulo de libros. Los libros vendrían representados por la línea verde y lo que se trata de decir es que engloban, ensanchan el conocimiento, partiendo de contenido más pequeño, que sería el que sería el representado por los artículos científicos, construyen conocimiento mucho más general, mucho más homogéneo. En el caso de las revistas, que vendría representado un poco por la línea naranja, viene a ser lo contrario. Nos inspiraríamos en contenido muy general,
que sería el que nos ofrecen los libros o artículos de revisión o demás, e iríamos hacia lo concreto, hacia nuestro campo de investigación, hacia lo que nuestros experimentos que permiten avanzar un poco la ciencia o la temática de investigación que nosotros utilicemos. Es un poco lo que representamos por esta gráfica. Y en el caso de los artículos de libros, el proceso de revisión por pares se hace al final de la redacción de los mismos. Una vez que hemos hecho nuestra investigación, una vez que hemos reportado todo lo que hemos hecho en forma de artículo científico, es cuando tiene lugar el proceso de revisión por pares. Es cuando otros científicos juzgan, avalan y validan nuestro trabajo. En el caso de los libros sucede al contrario. El contenido se pacta antes entre escritores, editores y los publishers, las editoriales científicas. Se vela porque todo sea interesante acorde a unos criterios que iremos viendo a lo largo de la presentación, y una vez hecho esto comienza la redacción finaliza y el proceso de revisión por pares, digamos que es la previa, es la selección de contenido que indico en la diapositiva con esta esfera roja. Comenzamos con el proceso de revisión por pares de revistas, un poco, bueno, o como, digamos, la línea temporal que tiene que ver con el proceso de revisión por pares en un artículo científico. Lo primero que hacéis como investigadores, probablemente tengáis una idea que ha venido inspirada por el trabajo de otros. Esta idea, esta hipótesis, la tenéis que testar y la testáis en el laboratorio, es lo que se representa con las pipetas. Y cuando digo laboratorio, puedo decir una oficina, puedo decir es trabajar delante de un ordenador, cada uno en su campo de conocimiento conoce las herramientas que debe utilizar. Y resultado de estos experimentos se confirma o no la hipótesis, se redacta un artículo científico y este artículo científico pues, servirá de inspiración para que otros tengan la idea, hagan sus experimentos y vuelvan a publicar otro artículo. Es un círculo virtuoso que es más o menos cómo funciona a día de hoy en general para bueno, generar conocimiento y hacer que los campos de investigación avancen. Una vez que hemos escrito el manuscrito, este tiene que ser revisado por nuestros pares, por otros científicos de importancia que validarán, como decía, nuestros trabajos. Este es el proceso de revisión por pares. Y finalmente, pues nuestro contenido, nuestro artículo, ha de ser diseminado, ha de ser preservado, ha de ser guardado de alguna manera. Y esto es un poco también lo que permiten herramientas como Science Direct del Sevier, que es el repositorio de artículos completos de esta editorial científica del Sevier y a los que entiendo que casi todos vosotros podréis tener acceso por las suscripciones que tienen vuestras instituciones con el Sevier. Entonces, bueno, de lo que se trata un poco es de estar seguros de que el contenido que se publica en estas revistas es veraz, es fiable y permitirá a otros con seguridad sentar las bases de futuras investigaciones. Entonces, hay que hacer los experimentos, hay que escribir los artículos, alguien los tiene que revisar y luego estos artículos han de ser publicados en forma de revista para que sean diseminados por el mundo y preservados y otros puedan tener acceso para ellos. ¿Qué aspecto tiene el proceso de revisión por pares? Bueno, no penséis que es tan grave como parece. Es una cosa muy sencilla. Para algunos de vosotros será algo conocido, pero para aquellos que no sea, pues simplemente vosotros como autores habéis escrito vuestro artículo científico, estáis en este punto de Submit a Paper. No sé si se ve el puntero, Cristian, y coméntamelo, confírmalo si no es el caso. Pero bueno, Sí se ve, sí se ve. Fenomenal. Estáis en el punto donde como autores habéis escrito vuestro artículo y lo enviáis a una revista. La hablamos ayer sobre la elección de revista, que es un tema que no es muy sencillo. En general, nuestro artículo es posible que pase por más de una revista hasta que nos lo acepten. Estad preparados para ello desde un punto de vista psicológico, porque os rechazarán algún artículo. De hecho, solo uno de 300 o 400 es aceptado a la primera y siempre digo, todos los premios Nobel han sido rechazados varias veces en varias revistas. Entonces, bueno, básicamente tenéis el artículo escrito y lo enviáis a una revista y vuestro artículo será recibido por un editor. Y lo primero que hará el editor es observar si se cumplen los requisitos mínimos para ser publicado. Y estos requisitos mínimos son tanto de contenido como de estilo. Lo primero que va a comprobar es si os habéis ceñido a la guía de autores, que son las normas y son específicas de revista. Cada revista tiene sus particularidades. Si os habéis ceñido a las normas de la revista, si habéis escrito acorde a esta guía de autores y si lo habéis presentado todo en los formatos que requieren. Y los formatos tienen que ver desde la fuente, el tamaño de fuente y el estilo de fuente, hasta el estilo de las referencias, pasando por la estructura de los artículos y demás. Es importantísimo que leáis la
las guías de autores y es importantísimo que os ciñáis a ellas. Los editores van a ver esto como un signo de respeto hacia sus revistas y verán vuestro libro con sus mejores ojos. Comentaba cuando hablábamos informalmente antes de comenzar la presentación que es un signo de respeto y no tiene que ver con la ciencia que producís. Evaluarán vuestro trabajo científico, desde luego, pero si observan que estáis familiarizados con el proceso editorial, que mostráis respeto hacia la revista y demás, vuestro artículo va a ser observado ya con seriedad por su parte. Tendrán, por supuesto, en cuenta que el contenido que estáis transmitiendo se ajuste al contenido que quiere publicar la revista. Y las revistas pueden ser muy, muy específicas, no solo bioquímica. A lo mejor es reacciones concretas en procesos bioquímicos, o es solo sobre enzimas, o es tenéis que estar seguros de que la revista, el contenido de la revista, se alinea con vuestro contenido. Y para ello nada mejor que leer artículos de la propia revista sobre los cuales probablemente os hayáis inspirado. Bueno, si vuestro artículo no cumple estos requerimientos básicos, insisto, tanto de estilo como de contenido, el artículo será rechazado y esto os abrirá la oportunidad de enviarlo a otra revista. Si cumple los requerimientos básicos, el editor buscará unos revisores, que son miembros de la comunidad científica expertos en los campos de investigación, a los cuales enviará vuestro artículo. Los revisores juzgarán vuestro artículo, lo leerán en profundidad, tendrán dudas y aportarán comentarios sobre vuestro artículo, comentarios que pueden ser muy críticos, pero que lo que buscan es mejorar la calidad de lo que va a ser publicado en sus revistas o en las revistas con las que tienen conexión. De tal manera que estad preparados para recibir críticas y tomáoslas no como algo personal, sino como algo que busca mejorar la calidad de vuestros artículos. Con los comentarios de los revisores y con su propio juicio, se supone que el editor es la persona científicamente más experta de la revista, el editor científico, tomará una decisión. Y la decisión puede ser de nuevo de rechazo, porque los comentarios no han sido positivos y porque con su propio juicio ha valorado que el artículo no merece ser incluido en esa revista. Puede ser de aceptación, porque todo se observa correcto y tanto revisores como editores opinan que vuestros artículos hacen avanzar vuestro campo de conocimiento, u os puede dar una valoración de que se requiere una revisión. Los revisores aportarán sus comentarios, el editor aportará sus comentarios y básicamente estos comentarios tienen como objetivo mejorar de nuevo el artículo. Estaréis en este punto de revisar el artículo. Una vez que hayáis subsanado bueno, aquellas deficiencias que pudiera tener vuestro artículo, lo hayáis enriquecido, hayáis añadido alguna referencia que pudiera ser vital, bueno, cada revisor ofrecerá sus perspectivas, volveréis a entrar en el ciclo y, bueno, este proceso puede ser iterativo. Hay revisiones que hay veces que un artículo solo se revisa una vez, hay veces que un artículo se revisa 5 veces. Y los procesos de revisión, y esto depende un poco de la disciplina, pueden ser largos, ¿eh? Pueden llegar a 8 meses, 9 meses. Bueno, depende un poco del campo de conocimiento y de lo que haya que hacer. Eh, Tenéis, por supuesto, derecho a contradecir a los revisores, pero lo tenéis que hacer siempre con datos, con aportes científicos y sobre todo con educación. Tened en cuenta que aquí hay un componente psicológico importante. El proceso de revisión por pares genera ciertas angustias. Queremos que nuestros trabajos se publiquen en revistas de calidad, nos van a juzgar, van a ser críticos con nosotros. Insisto, la idea es que mejore el artículo y nada, nada personal. Por eso el componente de educación y de cordialidad, digamos, en todo este proceso es importante a todos los niveles, ¿eh? Desde los revisores hacia el editor, del editor a los autores, en cualquier punto de la comunicación. Este es brevemente el proceso de revisión por pares y esperemos que a todos vosotros os toque la hora de llegar al punto de aceptación con facilidad y rapidez. Suerte para ello. En el caso de los libros funciona de una manera un poquito diferente. Pongo un ejemplo con algunas herramientas del Elsevier, ya sea Scopus, ya sea Scival, que es una herramienta de análisis muy potente, ya sea Science Direct, que es este repositorio de artículos completos que ofrecemos, y de lo que se trata es de buscar el mejor contenido. En los libros se crea contenido general, no se investiga en un laboratorio, es mucho más, tiene mucho más un componente de revisiones de textos y de compilación de información en lo que es un libro. Entonces es muy importante identificar el contenido adecuado, el contenido más candente, el contenido que más aporta en un momento dado a un campo científico. Y digamos que el proceso de creación de libros, de escritura, de redacción de libros, comienza un poco por encontrar
cuál es realmente el tema sobre el que escribir un nuevo libro, un tema sobre el que no se haya escrito todo ya, es un tema, digamos, un poco exploratorio, virgen, nuevo, todo aquello que haga avanzar. Una vez que digamos, los editores o las personas que van a promover la escritura del libro han de buscar a los mejores autores, a los autores expertos en los campos de conocimiento que puedan escribir con propiedad y con validez sobre el tema que ya se ha elegido en la etapa anterior. Y esto también se realiza con herramientas analíticas, pues como Scopus. Con Scopus hemos visto que podemos localizar a los mejores autores en diferentes campos de conocimiento. Bueno, pues estas serían las personas a las que tendríamos que acercarnos como editores del libro para que lo redacten y lo confeccionen. Digamos que es un proceso activo por parte de las editoriales. Aunque uno puede postular su libro en una editorial, en muchos casos son las propias editoriales los que buscan tanto contenido como autores y ofrecen la posibilidad a estos autores de escribir y de componer el libro. Y por último, y esto sí que es similar a los artículos científicos, este conocimiento en forma de libro tiene que ser diseminado, tiene que ser preservado, tiene que ser almacenado. Y es un poco, bueno, pues lo que sucede con las bases de datos que hemos visto estos días y es un poco lo que la buena práctica de una editorial científica seria. Voy a comenzar ahora ya un poco con los aspectos más específicos de los artículos de revista. No sé si hay alguna pregunta que tengamos que contestar o si sigo adelante. ¿Qué opinas, Cristiani? Creo que vamos bien, Pablo. Hay Vale. una pregunta de Beatriz en Q&A. Bueno, estamos en un tipo de discusión, digamos, que para las formaciones de doctorado, si vale igual o cuál vale más, capítulo de libro o un artículo. Y cada universidad, gracias por la pregunta, Beatriz, y gracias, Cristian, y también a ti. Cada universidad os va a poner unas normas que no tienen que ser homogéneas para todos. Hasta donde yo sé, lo que más se valora son artículos científicos. De hecho, la posibilidad de escribir una tesis ahora recopilando artículos científicos, bueno, en algunos países como Holanda lleva existiendo décadas, en España se va poco a poco instaurando y la idea sería que si has redactado 3 o 4 artículos científicos, los compiles en tu tesis, escribas una introducción y con eso sería suficiente. El trabajo ya ha sido revisado por pares y ha sido validado de tal manera que, bueno, tendría poco espacio para la crítica. Em, el proceso de redacción de libros podría ser inverso. Podría ser que escribieras una tesis, a lo mejor no basada en artículos científicos, sino en tu descubrimiento, si eso fuera la base fundacional de un futuro libro. A priori, yo creo que se valoran más los artículos de revista que los libros a la hora de componer una tesis, porque la tesis también tienes que demostrar no solo la capacidad de resumir contenido, sino también de hacer experimentos, de analizarlos críticamente, de bueno, seguir un poco todo el flujo de creación de hipótesis, de estado de hipótesis y confirmación de la misma. Entonces, yo creo que a priori, al menos en disciplinas eminentemente investigadoras, se valora mucho que se haga experimentación. Evidentemente, en ciencias sociales y humanidades probablemente la perspectiva cambie un poco y sean trabajos que tengan mucho más que ver con o mucha más relación con el manejo de documentación, ¿no? Eso va a depender un poco de disciplina. No sé si más o Y menos hay queda que, un poquito claro. Yo y siempre hay que digo, considerar, Pablo, y hay sí, que considerar también el tiempo de publicación, la prisa que tienes porque por puede publicar. tardar mucho más. Desde luego. Ayer mostramos en Journal Finder también que en las revistas, bueno, desde luego, si el tiempo eso es muy variable, pero por ejemplo, para las revistas se os indican los tiempos más o menos de procesamiento de un artículo, desde que es recibido hasta que es aceptado. Y eso, si tenéis una presión por pedir fondos o por iros a hacer un postdoc o lo que sea, puede ser importante que lo valoréis en el apartado de revistas. Y el apartado de libros, bueno, el apartado de libros puede ser un poco más complejo dependiendo de lo que se vaya a escribir. Bueno, más o menos. Paso a... Voy a ir bastante rápido porque si no vamos justos de tiempo. Una pequeña historia del proceso de revisión por pares. El proceso de revisión por pares podríamos pensar que es algo nuevo de estos días, pero bueno, sin embargo, comenzó hace mucho, mucho, mucho tiempo. De hecho, en 1665 aparecen 2 revistas que empiezan a esbozar un proceso de revisión
revisión por pares en alguno de sus artículos. 1665, hablamos que casi 350 años aproximadamente. Y suelo decir que es como la cuchara, un invento que no cambia en siglos, es que es algo de referencia y algo que nos acompaña y es fiable. Evidentemente hay evolución del proceso de revisión por pares, cada vez hay más modelos de revisión por pares que tratan de ser científicamente más válidos, pero el proceso de revisión por pares, que es someter nuestra investigación al escrutinio de otros investigadores para que la validen, lleva con nosotros desde entonces. En 1731 aparece la primera revista cuyo contenido completo ha sido revisado por pares, y estos son aproximadamente 300 años. Como veis, lleva mucho tiempo este proceso con nosotros. Y en 1869, por ejemplo, aparece la revista Nature, una revista que seguro que conocéis todos, de mucho prestigio, mucha calidad, y que se basa sobre todo en el riguroso proceso de revisión por pares que acompaña, ¿no?, a esta revista. Unos años más tarde, en 1880, aparece Science, y un poco en las mismas líneas que Nature, un proceso de revisión por pares muy riguroso, permite tener una revista de mucha calidad. Es justo en este año, 1880, donde se funda Elsevier, la empresa para la que Cristian y yo trabajamos, tal y como la conocemos a día de hoy, después de que, bueno, un grupo de inversores compren una pequeña casa editorial en Ámsterdam que se llamaba The House of Elsevier. Elsevier es un apellido holandés. Y es en 1947 cuando esta propia empresa lanza su revista bioquímica y biofísica Acta, cuyo objetivo fundamental, además de transmitir buena ciencia, por supuesto, es su diseminación, que esta ciencia trate de llegar a todos los rincones del mundo. Digamos que es la primera revista con ánimo globalista de todas las que han ido apareciendo, al menos en ese tiempo. Hoy en día, bueno, pues con Internet y demás tenemos acceso a contenido sin mayores problemas, pero os podéis imaginar que en 1947 no era tan sencillo que nuestros mensajes llegaran a todos los rincones del mundo. Y en 1990 se da un hecho muy importante que viene de la mano de algo que sucedió un año antes, que es cuando Tim Berners-Lee crea la World Wide Web, lo que conocemos por Internet. La irrupción de Internet, todos sabemos el impacto que ha tenido en nuestras vidas y ha sido remarcable en el caso de las publicaciones científicas. Un año después de la aparición de Internet aparece Postmodern Culture, que es la primera revista científica cuyo contenido aparece únicamente online, no hay una versión impresa. Y desde entonces muchas revistas han ido perdiendo las versiones impresas y aparecer solamente online, pero en cualquier caso todas las revistas de calidad van a estar representadas en Internet. Internet ha revolucionado el mundo de nuestras vidas, como decía, pero también el de las comunicaciones científicas. Y, por ejemplo, ahora todos los artículos se revisan con sistemas de revisión online. Antes era con cartas. Yo recuerdo mis primeros artículos, tienes que imprimir 5 copias, meterlas en un sobre, enviárselas al editor. El editor cogería cada una de estas copias, la distribuiría a los revisores y por correo postal la enviaría, recibiría las críticas. Os podéis imaginar que si a día de hoy los procesos de revisión por pares nos parecen largos, hace no tanto tiempo, 30 años, 40 años, eran todavía mucho más porque utilizaban correo postal para la comunicación, lo cual además de bueno, errores postales, pues tenía un componente de falta de almacenaje de toda la comunicación, de transparencia y demás. Todo esto se ha arreglado con los sistemas de revisión online. Un año más tarde, también por Internet, aparece el primer repositorio de preprints. Hemos hablado de preprints en relación con Scopus. Parece que es algo muy moderno también, pero los preprints llevan ya más de 30 años con nosotros. Y también de la mano de Internet ha podido suceder que en 2006 una revista generalista como PLOS ONE publicara más de 30.000 artículos. Esto habría sido imposible de manejar en un contexto sin Internet. Y bueno, desde ahí hasta el día de hoy, nuevos modelos de financiación, nuevas revistas en acceso abierto, nuevos modelos de revisión por pares, todo muy, muy ligado y muy de la mano de Internet. Y de Internet han venido también las herramientas que os hemos estado presentando estos días como Scopus, que permiten análisis, que permiten acceder a una ingente cantidad de información y demás. ¿Cómo es el artículo científico? Estructura básica de un artículo científico. Hacemos un símil volumétrico y es solamente volumétrico como un pez. En la parte inicial, la parte menos volumétrica, pero no por ello menos importante, aparecería el título, el resumen y las palabras clave. El título, el resumen y las palabras clave, como hemos visto a lo largo de las presentaciones todos estos días, son los metadatos. Van a estar siempre accesibles en cualquier repositorio. Vais a poder acceder a esto. De tal manera que un investigador en algún rincón del mundo, si no tiene suscripción a una revista, es posible que no pueda leer todo vuestro artículo, pero sí va a poder leer vuestro título, vuestro resumen y, bueno, vuestras palabras claves. Es la tarjeta de visita de vuestro artículo. Insisto, volumétricamente no ocupa mucho espacio, pero es lo que va a traer a los lectores a seguir leyendo y a tener interés
por el resto del mensaje que queréis transmitir, que vendría, digamos, en el cuerpo del pez, en el cuerpo del artículo. Y el cuerpo del artículo suele consistir en introducción, una sección donde se presenta evidentemente la hipótesis, una sección de métodos, qué metodología vamos a utilizar para abordar de la mejor manera esta hipótesis. De aquí saldrán unos resultados y estos resultados tendrán que ser discutidos. Mi consejo es que veáis el artículo científico como un río, como un flujo coherente de información. En la introducción contextualizáis lo que queréis hacer, utilizáis los métodos para testar esa hipótesis dentro de ese contexto, ofrecéis resultados acorde a los métodos que habéis utilizado, no podéis incluir resultados sin haber descrito los métodos y discutís esos resultados, no otros resultados que no habéis mostrado con anterioridad. Mantened siempre en la cabeza esta idea del flujo, sobre todo para eliminar interpretaciones diferentes y para guiar siempre al lector a través de un flujo coherente, digamos. Y por último, se concluiría con lo que es la cola del pez, insisto, volumétricamente pequeño, pero muy importante también, donde tendríamos las conclusiones, los agradecimientos, las referencias, que es una forma de agradecer también a aquellos que nos han inspirado mediante citas, y bueno, todos los datos suplementarios que no hayan podido ser incluidos en el libro en el cuerpo del artículo, digamos, en concreto. Eh, Fijaos en las guías de autores y tratad de ser concisos. Y esto que estoy presentando es una cosa general. Diferentes disciplinas pueden tener diferentes estructuras. Insisto, en las guías para autores tenéis toda la información de cómo una revista en concreto espera recibir el contenido. Mi recomendación a la hora de escribir un artículo científico. Generalmente el orden de lectura suele ser, comenzamos leyendo el título y el resumen, insisto, esto va a ser accesible por cualquier persona y esto va a permitir atraer su atención. Si nos gusta el título y el resumen, probablemente vayamos a las conclusiones para ver un poco qué es lo que nos muestra este artículo, cómo hace avanzar nuestro campo de conocimiento y si nos ha enganchado, pues empezaremos por la introducción y seguiremos leyendo el resto del contenido del artículo. Mi recomendación cuando escribáis, cuando redactéis un artículo científico, es que vayáis en la dirección contraria. Es difícil enfrentarse a un folio en blanco, no sabemos muy bien por dónde empezar. Bueno, yo creo que empezar por las figuras y las tablas, que es algo que se ha derivado de una manera muy fácil por los experimentos que habéis hecho, es la mejor manera de comenzar. A partir de ello, pasaría a describir los métodos. Todos conocemos los métodos que hemos utilizado para realizar nuestros experimentos. Bueno, simplemente es algo muy descriptivo. Y con lo cual estamos familiarizados. De ahí escribiría los resultados. Los resultados no deja de ser también otro apartado muy descriptivo de un artículo de investigación. Básicamente tienes que describir con lo que te has encontrado. No requiere un esfuerzo tampoco bibliográfico de pensamiento muy fuerte. Y de ahí hacia arriba. Y dejaría sin duda para el final el título y el resumen, porque el componente de brevedad que contienen hace que no sean unos apartados muy fáciles. Insisto, todo el mundo va a tener acceso. Es la carta de presentación de nuestro artículo. Yo sinceramente dejaría el título y el resumen para el final porque además durante el proceso de redacción nuestro cerebro ha estado pensando constantemente en cuál es el contenido que tenemos, cuál es la mejor manera de transmitirlo, cómo hacerlo atractivo y probablemente ya tengamos una base de conocimiento incluso del que no somos conscientes, inconsciente, que nos permita escribir o redactar de mejor manera el título o el resumen. Como os digo, en el título tenéis que atraer la atención del lector, tiene que ser breve, tiene que describir el contenido y tiene que identificar cuál es el objetivo principal del artículo. Bueno, básico. Todos hemos visto títulos que representan al artículo, todos hemos visto títulos que son menos atractivos o menos relevantes. Insisto, un título es una buena carta de presentación para vuestro artículo. A continuación aparecerían donde deberéis describir el resumen. Insisto, esto es como aparece en el artículo científico. Yo lo escribiría al revés, ¿eh? El orden que utilizaría sería al contrario. Hoy os estoy dando las pistas de cómo escribirlo, pero no necesariamente en este orden. De hecho, yo lo haría al revés, como os decía, comenzaría por figuras y tablas, métodos y demás. En el resumen, básicamente, tenéis que contestar a dos preguntas. ¿Qué habéis hecho y cuáles son los resultados? Básicamente, suelen ser dos párrafos, es un espacio también reducido y es un espacio en el que si queremos
transmitir mucha información con pocas palabras, realmente tenemos que ser muy buenos destilando toda esa información. Tiene que ser específica, tiene que ser precisa y tiene que ser también interesante, tiene que atraer a nuestros lectores. Y desde luego, un último punto, si el resumen es claro, si el resumen está escrito de manera interesante, si el resumen creemos que es atractivo, vamos a querer seguir leyendo el artículo. Es, como os digo, una buenísima carta de presentación para nuestros artículos. Bueno, en la introducción básicamente lo que tenéis que hacer es contextualizar vuestra hipótesis y para escribir una buena introducción mi consejo es que vayáis de lo general a lo particular. Establecéis una hipótesis de una manera más general, planteáis el problema y de ahí un poco vais haciendo un pequeño embudo, llevando el contenido de la introducción hacia la pregunta concreta que queréis o que de hecho abordáis en vuestro artículo. Tenéis que identificar, es a lo que me refiero con los dos, qué es lo que estáis haciendo y tenéis que decir lo que habéis conseguido. Trabajamos en campos de conocimiento que, bueno, son más o menos pequeños y es muy tentador utilizar la misma introducción para distintos artículos. Mi sugerencia es que hagáis de cada artículo algo especial, algo único, le prestéis el mismo mimo al primero que al quinto y escribáis introducciones específicas para cada artículo. Evidentemente os podéis inspirar en párrafos que ya habéis escrito, os tenéis que citar o tenéis que citar el trabajo de otros, pero tratad de personalizar las introducciones aunque los temas de trabajo sean similares. Posteriormente tenéis que escribir los métodos. ¿Y cuál es el objetivo de los métodos? El objetivo principal de un método bien redactado es que cualquier persona en cualquier lugar del mundo pueda reproducir vuestros resultados. Y para ello tenéis que ser tan detallistas como consideréis necesarios. Los revisores están muy interesados en los métodos. Son también investigadores que tal vez quieran utilizar alguno de ellos para sus propios experimentos y van a prestar mucha atención a este aspecto. Tenéis que tener en cuenta o tenéis que expresar cómo habéis recopilado los datos y cómo los habéis analizado, de tal manera que los revisores puedan juzgar si estos son los mejores métodos para abordar la pregunta que habéis hecho en la introducción, vuestra hipótesis. Y aquí empieza esto que os comento del flujo, ¿no? Que nuestros métodos realmente aborden de manera específica nuestra hipótesis. Los resultados es una sección muy, muy descriptiva. No podéis mostrar todo lo que habéis investigado en el laboratorio, en vuestros despachos se pasan muchísimas horas y esto es como un iceberg. Solo se muestra lo más importante, aunque por debajo hay mucho cuerpo de trabajo. Tratad de hacer los resultados claros, que haya poco espacio a la interpretación, que los revisores y los editores bueno, entiendan lo que están leyendo sin tener que perder mucho tiempo y apoyaos en imágenes, en figuras, en tablas para, digamos, dar más empaque, dar más fortaleza a los resultados y hacerlos también más entendibles, más digeribles para los lectores, revisores, editores y demás. Insisto, el espacio en un artículo es limitado y en la guía de autores os indicarán cómo escribir apropiadamente cada una de las secciones. Y en la discusión tenéis que interpretar los resultados. Es una sección que a los editores les encanta. En esta sección vais a tener que utilizar bibliografía, otros artículos que han hecho los demás. Vais a tener que indicar si vuestro trabajo, vuestros descubrimientos se alinean o no con los descubrimientos de los otros. Si es sí, pues ¿por qué? Y si es no, ¿por qué no? Y no escapéis de la controversia. La ciencia avanza a base de controversias. Pues antes la Tierra giraba, el Sol giraba alrededor de la Tierra, hoy en día es un ejemplo tosco, lo entiendo, pero es un poco a lo que me refiero. Si tenéis resultados claros, repetitivos, fiables, que apoyan una teoría que contradice a otros, pues tenéis que abrir un espacio de discusión en el cual bueno, se llegue a un consenso que permita avanzar a vuestra ciencia. Insisto, no huyáis de las controversias porque es posible que vuestra investigación sea correcta y es justo que otros la puedan entender como tal. Y por último llegamos a las conclusiones, que básicamente es el momento en el que tenéis que decir por qué vuestro artículo es importante, por qué es válido, unas conclusiones generales y dejar un poco abierto a la interpretación de los demás. Y ninguna investigación se cierra con un artículo. De hecho, un artículo es posible que abra nuevas investigaciones. Bueno, pues
proponed nuevos experimentos para el futuro, cuál va a ser vuestra línea de investigación, cómo vais a continuar, ¿no? Lo que habéis empezado en este apartado. Y ya por último, pues tenemos los agradecimientos y las referencias. En los agradecimientos, bueno, pues incluimos a toda aquella persona que no merece ser listada como autor principal, puesto que su contribución no ha sido lo suficientemente importante, pero sí a gente que nos ha ayudado o estamentos, fue agencias y demás, a realizar nuestra investigación. Y por último, las referencias. Las referencias es esta parte del artículo donde apeláis a los artículos que habéis utilizado o a los capítulos del libro para inspirar vuestra investigación. Cada revista os va a pedir un estilo diferente y es importante citar bien. Citar bien va a permitir el reconocimiento del trabajo de otros y de la misma manera que nosotros debemos citar bien a los demás, esperamos que los demás nos citen bien para que se reconozca nuestro trabajo. Entonces, las referencias, a pesar de que cuando uno las lee parece que es como algo añadido, farragoso y demás, es muy importante que estén bien escritas y siempre recomendamos el uso de gestores de referencia. En el caso del Sevier ofrecemos Mendeley, es un gestor de referencia gratuito, permite no solamente almacenar vuestra información científica, sino también generar citas y bibliografías en vuestros textos. Eh, Recomendamos su uso, pero en general recomendamos el uso de gestores de referencia. Van a permitir, por ejemplo, reformatear toda una lista de referencias. Hay más de 8.000 estilos y cada revista pide uno diferente con un solo clic, si no es un trabajo de horas. Así que, bueno, recomendamos un poco que utilicéis el gestor de referencias. Bueno, un poco no, lo recomendamos fuertemente. Y bueno, nada, algunas pistas más. Tenéis que escribir con claridad, tenéis que ceñiros a la guía de autores, tratad de ser objetivos con vuestro propio trabajo, ser críticos con vuestro propio trabajo y, bueno, inspiraos, y es un poco lo que quiero decir con Science Direct, inspiraos en otros artículos de las revistas donde queréis publicar, un poco para ver su estilo y para, de alguna manera, tratar bueno, de acomodarnos al estilo que propone la revista. Esto es lo que tiene que ver un poco con los artículos científicos. En el caso de los libros, bueno, pues el periplo ha sido un poquito distinto, pero bueno, desde el descubrimiento del papel hasta que todo era manuscrito, solamente una clase de élite solía estar en monasterios en general en Europa, en nuestro contexto occidental, ¿eh? Eran los que tenían el conocimiento. En el siglo XV Gutenberg inventa la imprenta y esto permite, digamos, una socialización del conocimiento. Bueno, entre los siglos XVI y los siglos XX ya los libros comienzan a ser también muy científicos. Es el método que utilizan los investigadores un poco para comunicar sus conocimientos y transmitirlos a los demás. Y bueno, hasta el día de hoy, donde ha llegado la digitalización y ya no tenemos los libros únicamente en formato papel, podemos acceder a información sobre libros, sobre capítulos de libros y otros recursos, pues a través de bases de datos como la que hemos estado mostrando estos días. Voy un poco rápido porque el tiempo se va cortando y probablemente tengáis algo más de interés en algún aspecto ético que también trataremos. ¿Qué ofrece un libro? Bueno, un libro a un autor le puede ofrecer muchas cosas. Desde luego le va a dar prestigio, porque escribir un libro es que la comunidad científica te reconozca como un experto en un campo. Vas a rellenar un hueco en el conocimiento de un área temática en concreto, lo cual también te va a situar en una posición, digamos, un poco privilegiada. Hay un componente educativo. Muchos editores tutorizan que sus pupilos escriban los capítulos de ese libro y hay un cierto componente de mentor en ese aspecto. Bueno, digamos que da mucha visibilidad a un autor escribir un libro. ¿Y cómo funciona? Pues esto es un poco como el proceso de revisión por pares, pero aplicado a libros. En un principio, una editorial científica basado en los huecos que hay en el mercado, en el interés del que hablé en una diapositiva anterior, busca a un autor eminente en un campo que se pueda encargar de la misión de escribir ese libro en ese aspecto en concreto, en ese hueco en concreto de un campo de conocimiento. Se envía una propuesta de libro y los editores revisan esta propuesta, la refinan, la mejoran y digamos que es como el proceso de revisión por pares de la propuesta. Como veis, es al principio, antes de que el libro haya sido escrito, es solamente una propuesta y no como en los artículos que es al final, una vez que ya todo está redactado. Una vez que
autor del libro recibe, digamos, esta revisión de la propuesta, bueno, pues ajusta un poco su propuesta de tal manera que cumpla con las expectativas de la editorial científica, se aprueba la redacción del libro, se escribe un contrato y a partir de ahí pues escriben los artículos o una persona, perdón, los capítulos, una persona escribe todos los capítulos y todo el libro o un editor controla a diferentes investigadores escribiendo diferentes capítulos. Finalmente el libro es enviado a producción, se publica y finalmente se distribuye. Es básicamente cómo funciona. Veis que el proceso de revisión tiene lugar sobre la propuesta y no sobre el contenido. Es la mayor diferencia. Y en el Sevier se ofrece, bueno, pues un formulario, un preformulario que nos va a permitir hacer nuestras propuestas de libros. Es un poco lo que muestra esta diapositiva. Así pues, bueno, esto es un pequeño resumen de lo anterior. Se emite una propuesta, la propuesta es revisada. Una vez revisada, el autor la mejora acorde a la revisión y finalmente se redacta y se publica. Eh, Hay varios aspectos que tiene que tener en cuenta un libro. Sin duda es importante que el título sea apropiado, que el tema sea candente, innovador, si no, no va a tener mucho interés, y que cubra lo que llamamos una necesidad de mercado, que tal vez en terminología no es muy apropiado, pero digamos que cubra un área de conocimiento que está un poquito descuidada o que por ser novedosa nadie ha abordado todavía. Es decir, tiene que ser un tema candente, importante, interesante, que permita avanzar. Eh, el autor, el editor, digamos, del libro, el que va a escribir el libro, tiene también bueno, pues comentar con la editorial científica cuáles son sus credenciales, un poco describir su currículum y la importancia que le permite tener el conocimiento para escribir este libro. Es muy importante tener en cuenta la audiencia a la que va dirigido nuestro libro, nuestro capítulo del libro, para tratar de cubrir las necesidades que esta audiencia pueda tener. Y se trata de que tenga una distribución global lo más amplia posible. Evidentemente, si trabajas en arqueología íbera, bueno, pues la cantidad de lectores a los que puede llegar va a ser más limitada, pero en cualquier caso o en todos los casos se trata de que el libro abarque a la audiencia, a la mayor audiencia posible en términos también geográficos. Hay que tener en cuenta si otros libros han sido escritos en áreas parecidas o similares y que aporta nuestro libro que no aportan estas otras áreas. Siempre hay que buscar un hueco que haga avanzar, insisto, en nuestro campo de conocimiento. Bueno, luego ya hay que acordar cuál va a ser el marco temporal en el que el libro va a ser redactado y publicado. Y es importante atenerse un poco a las reglas. Si decimos que el libro va a ser escrito en un año, bueno, pues que sea escrito en un año porque en muchos casos los campos de conocimiento avanzan tan rápido que si te demoras 2 años ya no va a ser algo tan candente, algo tan novedoso, algo tan importante. Bueno, hay muchos recursos en el Sevier que permitirán a personas interesadas en escribir libros a mandar sus propuestas y hacerse una idea de cómo es el proceso en esta editorial en concreto. Y bueno, insisto, es importante tener en cuenta las fechas, se establecen una serie de derechos para los autores y finalmente también se establecen, bueno, pues cómo van a ser el estipendio. Los autores de libros van a cobrar un porcentaje por las ventas de cada libro y todo esto, bueno, es una parte un poco más práctica, pero que también, con la que también se va a tener que enfrentar, entre comillas, o con la cual va a tener que abordar el redactor de libros. Esto es muy sucinto, todo lo que tiene que ver con la redacción de artículos, con la redacción de libros, y ahora pasamos un poco a un apartado más ético en ciencia. Eh, es importante realizar la investigación de la manera más ética posible. Todos conocemos casos de fraude. Últimamente en la prensa salen varios. Y es importante hacer nuestra investigación con responsabilidad. Y es una obligación, por supuesto, moral de los autores, saber que todo está hecho acorde a unos principios éticos responsables, pero no solo de los autores. Las instituciones, las agencias financiadoras y demás también son responsables de sentar unas bases éticas a las que los autores se puedan ceñir y comprobar que esas bases son respetadas por los autores. Y de la misma manera, las editoriales científicas, los editores de revista, bueno, nosotros, digamos, tenemos que velar porque esos criterios éticos se mantengan. Así que vemos que es responsabilidad de todos los agentes el que se cumplan las reglas éticas. Y el Sevier forma parte de varios comités relacionados con este aspecto que aseguran que al máximo de las posibilidades todos nos ceñimos a un comportamiento ético. Hay muchos tipos
de casos que rompen la ética en las publicaciones. Los más importantes son los que muestro en color en la diapositiva. Un 46% tiene que ver con plagio, con copiar el trabajo de otros, bien sin atribuirles crédito o bien simplemente copiándolo íntegramente y tratando de publicarlo en otro lado. Como veis, esto comprende casi la mitad de los casos relacionados con aspectos éticos. Un 13% tiene que ver con creación de datos, falsificación o manipulación de datos, que como veis, bueno, no deja de ser en cierta manera algo frecuente. Un 10% tiene que ver con las disputas de autor. La lista de autores parece una tontería, pero es muy importante que sea correcta y solamente pueden estar listados aquellas personas que han participado de una manera importante en la redacción del autor. Y de la misma manera, una persona que ha participado en la redacción del artículo nunca debe ser excluida. Hay dos figuras, una es la figura fantasma, que es esa persona que a lo mejor dejó de trabajar en nuestro laboratorio, pero aportó mucho al trabajo y no es listada, o hay algo de índole personal que nos hace no listarla en el artículo, y está el autor invitado, que es una persona de renombre que no ha participado en el trabajo, pero a la que decidimos incluir en la lista de autores porque pensamos que el editor, cuando vea un artículo firmado por esta persona tan experta, va a ver nuestro artículo con mejores ojos. Ambos casos son unas prácticas digamos, de rotura de la ética que van a ser tenidas muy en cuenta por los editores y que pueden hacer que un artículo se quede en un limbo hasta que se resuelva la autoría. Tanto el autor fantasma como el autor invitado se va a poner en contacto con la revista y va a decir, oiga, yo he participado en ese artículo y no estoy listado, o va a decir, oiga, yo no he participado en este artículo y estoy listado, y esto puede, bueno, tener un impacto tanto a nivel de tiempos como a nivel curricular. Y hay un 22% de situaciones en las que se produce un envío simultáneo del mismo artículo a más de una revista. En la sesión de ayer, si no me equivoco, o en alguna otra, hablamos de este tema. Solamente se puede enviar un artículo a una revista. Tienes la potestad, si tu artículo no está siendo bien tratado, de sacarlo y enviarlo a otra, pero siempre tienes que comunicárselo a la revista inicial. Insisto, no se pueden hacer envíos dobles del mismo contenido. ¿Qué es la fabricación de datos? Bueno, pues básicamente la fabricación de datos es inventarse los datos para escribir un artículo científico. Y esto evidentemente no se puede hacer. Hay un componente también que es de falsificación, que a lo mejor es, bueno, pues cambiamos un poco la estadística o forzamos un poco este dato y llegamos a justificar la hipótesis que queremos. Esto es falsificación, no lo creamos todo de nuevo, pero sí toqueteamos los datos y esto éticamente tampoco es admisible. Puede ser intencional, en cuyo caso, bueno, es claramente criminal, o puede ser sin una intención específica. Puede ser que la persona haciendo los experimentos no está formada correctamente todavía o no ha utilizado los experimentos o los controles adecuados. Puede tener, bueno, diferentes motivos, pero eso no es una excusa. La ciencia es ciencia, ha de ser objetiva, ha de ser de calidad y lo que sale al mercado, digamos, ha de ser válido. No podemos ni tanto la fabricación de datos como la falsificación es algo terrible y puede tener consecuencias, consecuencias como lo que se llama expression of concern, que sin poder demostrarlo al 100%, los editores consideran que hay algo en el artículo que no es del todo correcto y de alguna manera lo van a hacer visible en sus comentarios a los artículos. Y de la misma manera, bueno, esto es lo que podéis ver, estos son expresiones de concern que las propias revistas publican, los editores de las revistas publican, indicando que hay algo un poco turbio que no son capaces de determinar, pero es como una especie de indicación de alarma para el artículo. Es decir, que hay unas implicaciones cuando no hay seguridad en lo que se publica. Y se puede llegar a que se retracte un artículo, es decir, que se compruebe fehacientemente que los datos han sido fabricados o han sido manipulados, y eso lleva a que nuestro artículo sea retractado, que básicamente es lo mismo que decir que no tiene validez. Y esto evidentemente no es plato de gusto para nadie, pero sucede y os lo muestro con un ejemplo. Es muy importante que durante todos estos procesos y disputas hay una confidencialidad, hay, bueno, lo que se llama, a priori somos todos inocentes hasta que se dé la presunción de inocencia, hasta que se demuestre lo contrario, entonces tienen toda la comunicación relativa a casos éticos ha de ser confidencial y ha de tener contexto en un entorno más o menos cerrado. Los autores, desde luego, tienen derecho a defenderse, por supuesto, y bueno, no es lo mismo una expression of concern, como mostramos, que muestra, bueno, que hay alguna duda, pero no es tan fuerte como una retracción, por ejemplo. Entonces, bueno, hay mucho relacionado con ética y, bueno, os muestro
cuando digo que la terminología importa, bueno, de las cosas que pueden pasar desde la expression of concern, que es lo más suave, un corrigendum, el autor se ha dado cuenta de que hay algún error y él mismo lo solventa y se publica con el artículo, la retirada de un artículo porque no estamos seguros, esto sucede durante el proceso de revisión por pares, la retracción, que es lo que os decía, el artículo no es válido por una serie de criterios y hay que eliminarlo, pero el artículo no se elimina de las bases de datos, el artículo permanece con una nota de retracción. Y luego, bueno, hay casos más severos en los que el artículo se retira completamente porque, bueno, ya puede infringir asuntos ya, digamos, más penales. Eh, una cuestión que se da frecuentemente o que puede darse frecuentemente en los casos de comportamientos poco éticos es la manipulación de las figuras. Y estos son casos que suceden y os muestro algún ejemplo. Bueno, como veis, por ejemplo, en esta figura son cuerpos celulares, para aquellos que a lo mejor no trabajéis en este campo, en azul. Entonces, bueno, esto ha sido publicado en American Journal of Pathology en 2001 y algún otro autor en otro lugar del mundo ha decidido añadir algún núcleo por aquí, algún cuerpo celular por allá, rotar la imagen y finaliza con esta otra figura que básicamente es un calco de la primera y que es publicada unos años después en esta otra revista, en Life Sciences. Y evidentemente los autores de este primer artículo, cuando han visto su figura representada en este otro artículo, han contactado con la revista, han dicho que estas figuras ya habían sido publicadas, ya os podéis imaginar lo que ha pasado. En principio no se puede manipular ninguna figura. Se puede tal vez aumentar el contraste o la definición, la nitidez, pero aplicado a toda la figura, no a partes específicas que nos lleven a lo que queremos las figuras de otros. Y no solo no se pueden copiar las figuras de otros, sino que tampoco podemos copiar las nuestras propias. Esto es un ejemplo, una figura de un mismo artículo donde los autores tienen un control, es piel, esto es piel humana, un control y pieles tratadas de diferente manera y que han observado. Y bueno, observan en diferentes condiciones y resulta que las imágenes que utilizan son las mismas para diferentes condiciones. Evidentemente, eso no puede ser. Observamos lo mismo en esta otra área, es exactamente la misma imagen. Otro ejemplo y más ejemplos. En este caso, los autores no solamente se han comportado poco éticamente, sino que además, bueno, no han tenido ningún respeto incluso hacia sí mismos, en el sentido de que es muy obvio, es muy evidente y demuestra una falta de principios éticos, sin duda, pero también en alguna manera de estilo. Y otra de las partes poco éticas relacionadas con las publicaciones es el plagio. Y bueno, hay algunas definiciones de plagio y todo puede ser plagiado. Para evitar el plagio, lo mejor que podemos hacer es componer completamente nosotros nuestro artículo y cuando utilicemos frases de otros artículos siempre referenciarlas, dar crédito a las personas que nos inspiramos. Otras personas utilizarán nuestros párrafos y nos referenciarán y eso nos dará crédito, eso aumentará nuestras citas y nuestro impacto. Entonces, no es que no se pueda utilizar lo que otros previamente han descrito, pero si lo utilizamos, tiene que ser con mesura y siempre agradeciendo en forma de referenciado. Eh, y tanto para figuras como para textos existen herramientas muy precisas que permiten su detección. En el campo de la detección de plagio textual está avanzadísimo y se controla mucho, ya casi nadie puede plagiar sin ser descubierto. En el caso de imágenes se va avanzando mucho también, es más complicado, pero bueno, la gente que trabaja en este software de detección de plagio en imágenes trabaja, por ejemplo, con gente que desarrolla software de reconocimiento facial. Va un poco en las mismas líneas, es un poco algo parecido. Entonces, bueno, voy un poco rápido, lo siento, pero tal vez he querido transmitir más contenido del que debería. Y ya por último, un poquito cómo os pueden ayudar las diferentes herramientas del Sevier en los distintos pasos de un investigador. Probablemente muchos de vosotros estéis haciendo vuestro PhD o vuestros trabajos de fin de grado, estéis en una fase más experimental. Algún día tal vez muchos de vosotros tengáis una tesis y seáis postdocs más juniors y muchos o algunos llegaréis a ser profesores más seniors y en cada una de estas etapas pues podréis utilizar diferentes herramientas.
En la etapa más investigadora, bueno, pues querréis acceder a información, querréis buscar documentos en Scopus y queréis ver las revistas donde publicar. Mi consejo es que utilicéis gestores de referencia como Mendeley, por supuesto Scopus como hemos mostrado, y esta es la idea de estas formaciones, el Journal Finder para encontrar vuestras revistas, así como los textos completos en Science Direct. Yo creo que esta es la base que permite a un investigador junior o novel pues comenzar a realizar su trabajo. Cuando sois un poco más expertos, básicamente lo mismo, pero además se añade un componente de interés de buscar autores, colaboradores, lugar donde ir a hacer un postdoc. Bueno, digamos que es algo un poquito más florido y un poquito más rico. Y por último, ya como persona más senior, pues habrá un componente más de libros. Desde luego, querréis trabajar en las mejores instituciones, donde os den la mejor financiación. Querréis hacer análisis más complejos. Para esto tenemos Saifal, es otra herramienta. Bueno, digamos que esto puede completar un poco las expectativas de un autor. Y termino ya, siento un poco las prisas, pero quería dejar 5 minutos, bueno, pues para alguna pregunta y por lo menos para que nos podamos despedir con corrección y propiedad. No sé cómo está el tema de las preguntas, Cristiani. No sé cómo vamos. Creo que vamos bien en general. Bueno, hay mucha cosa, es muy poco tiempo Sí. para aportar todo. Quizás si lanzamos las Ahí va, es encuestas, verdad, Pablo. las preguntas, perdón, sí, sí, se me pasaban. Disculpadme. Ujú. Estamos tan a gusto que, eh, a ver si soy capaz de lanzarlas. Un segundo, por favor. Aquí vamos. Yo, ¿quiere que La primera, yo lo no, haga? ya va, ya la tengo aquí. La primera votación es la siguiente. ¿Cómo Scopus te ayuda en el proceso de publicación? Vamos a dejar un minuto, porque si no, no nos da tiempo, perdón. Así que activarse y a contestar. Puede ayudarte a encontrar temas candentes, a buscar colaboración entre pares, a conocer cuáles son las fuentes de mayor impacto o todas las opciones que os estamos dando con anterioridad. Bueno, vamos viendo que va subiendo la votación. Alguien menciona la taxonomía credit, es muy importante, sí, para eh, discernir las autorías apropiadamente. Ya habéis votado casi todos, 375 de 400 personas, y vais votando en la buena dirección. Jaime pregunta si hay alguna consideración ética respecto al uso de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT. ChatGPT puede ser utilizado únicamente para mejorar el estilo o con un componente de traducción, pero únicamente en ese aspecto. No puede generar datos en sí mismo. A no ser que lo que se esté estudiando es la generación de datos por parte de ChatGPT, en cuyo caso, bueno, pues eso ya se pondría como materiales y métodos. Bueno, voy a finalizar la votación y si la respuesta es todas las alternativas. Scopus te permite encontrar temas candentes, a buscar colaboradores o a conocer cuáles son las revistas que tienen mayor impacto. Lanzo la siguiente sin más dilación. ¿Qué herramienta usarías para buscar las revistas más adecuadas para publicar tu artículo? ¿Utilizarías Mendeley? ¿Utilizarías Journal Finder? ¿Utilizaríais Science Direct? Si observamos, porque veo que hay gente, agradezco este comentario, que espero que haya otras formaciones y demás, si observamos que este tipo de formaciones tiene tracción o despierta el interés, pues podríamos tratar de organizar alguna. Solemos hacer formaciones a nivel institucional de este tipo, en universidades, pero tal vez podríamos tratar de organizar con FECIT formaciones más globales que os lleguen a todos a la vez, de tal manera que bueno, podáis acceder a las mismas acorde a un programa. Es algo que discutiremos Cristian y yo. Dejamos unos segundos más. Animaros a votar a los que no lo hayáis hecho. Y ChatGPT, como dice Cristiani, no es un autor. De hecho, solo hay un artículo en que ChatGPT es un autor. Abrió la caja de Pandora a la discusión de si puede o no serlo y se decidió unánimemente en el mundo de las editoriales científicas que ChatGPT no podía ser listado como autor. Sí podría ir, sin embargo, en los agradecimientos.
Alguien pregunta cuándo recibirán el certificado de existencia. Si no nos equivocamos, todas las preguntas de certificado son para FECIT, pero si no nos equivocamos, a finales de diciembre. Bueno, finalizo esta votación y ya lanzo la última de las preguntas. Disculpad por el apremio. Eh, bueno, esto si quieres dejar un feedback. Y si quieres dejar un feedback, un segundo. Aquí vamos. Esta es la pregunta. ¿Un autor tiene que pagar para publicar con el Sevier? Solo si quieres publicar Open Access y no hay acuerdo transformativo. Siempre hay que pagar, solo cuando la revista es accedida por suscripción. Bueno, y veo que vais votando también y de manera correcta, además. Aprovecho nuevamente para agradecer que hayáis estado todas estas sesiones con nosotros. Eh, Cristian impartirá una formación con alguna diferencia, pero abordando temas similares por la tarde. Podéis comentarlo con vuestros colegas si no están al corriente. Y, y bueno, seguro que hay aporte de información que yo no he aportado que también os puede resultar interesante. También aprovecho y bueno, comento que organizamos este tipo de formaciones 2 veces por año. A través de FECIT tendréis toda la información y si, bueno, en el futuro consideréis interesante un refresco de lo que habéis recibido o que os pongamos al tanto de las nuevas funcionalidades, Scopus se va desarrollando a lo largo del tiempo, no es estático, es dinámico, entonces se van añadiendo pues nuevas funcionalidades a la herramienta. También estas las abordaremos en las sesiones del año próximo, 2025, que ya entra de una manera apabullante. Bueno, voy a cerrar la encuesta y con esto, bueno, concluimos las sesiones de la mañana. De nuevo, agradecidísimos. Cristian, muchas gracias por el apoyo en la sesión y, bueno, quedamos a vuestra disposición para cualquier cosa que os pueda surgir. Insisto, os invitamos a que uséis estas herramientas de la mejor manera o las acomodéis a vuestras necesidades. Un minutito sobre la hora. Mil disculpas por quitaros este tiempo. Un placer, lo dicho, y nos vemos pronto. Muy buen día para todos y bueno, que disfrutéis de esta semana que es corta. Hasta pronto.